Este sábado se realizó el Consejo Directivo Nacional de la CUT, instancia en que la multigremial reiteró sus críticas a la reforma laboral anunciada por el gobierno. La organización además insistió en que ahora el proceso ya dejó de ser un tema técnico y solo depende de las voluntades políticas. Queremos ahondar un poco más al respecto y para eso nos acompaña en CNN Chile el secretario general de la CUT, Arturo Martínez. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Cansado ya? Porque ¿cuántos años tiene discutiendo este tema? Sacamos el cálculo como 35 años, ¿no? 35 años tiene la actual ley laboral, que tiene su origen en el plan laboral del año 1979. Y discutiéndolo de verdad estamos 24 años, desde que se inició la transición a la democracia. ¿Y por qué ha costado tanto entonces? Yo creo que al sector empresarial ha presionado mucho para que no se haga reforma, porque están cómodos con la reforma, han hecho lo que han querido con los trabajadores, la derecha lo ha defendido en el Parlamento. ¿Solo la derecha? Y a la concertación le faltó coraje. Entonces... ¿Pero tan demarcado o hay un sector de laguna ahí? Matices, pero la verdad es que la concertación no se atrevió a hacer una reforma de fondo. Y cada vez que se intentó hacer algo, la derecha no bloqueó en el Parlamento. ¿Y a su juicio qué diferencia entre la concertación y la nueva mayoría más que un par de partidos políticos más? Yo no veo mucha diferencia. Lo que pasa es que ahora hay un espacio político distinto por lo que ocurrió el año 2011 con el espacio de movilizaciones que abrió todos los temas. Nadie podía pensar que iba a haber una reforma educacional y los estudiantes en la calle la empujó el movimiento social, mucha gente se movilizó en ese tiempo y se abrió un espacio de debate. Y yo no sé cuánto más podrá, pero la verdad es que la concertación más los que se ingresaron casi son los mismos, pero el país es distinto, hay un empoderamiento un poco mayor de las organizaciones sociales y creo que hay más posibilidades de hacer algo hoy día. ¿Más posibilidades? ¿Usted lo ve tan así? ¿O es un poco más de lo mismo? Yo creo que hay más posibilidades. Yo creo que hay un convencimiento de que no puede seguir la actual legislación laboral. Hay claridad en que los empleadores han abusado demasiado con los trabajadores y que en el mundo del trabajo se ha generado la mayor desigualdad. Si bien es cierto, Chile es un país desigual, pero la desigualdad se genera particularmente en el mundo del trabajo. Ahí se ven la injusticia y la desigualdad. ¿Pero aquí se habla de reforma al Código Laboral o mejoramiento del Código Laboral? Porque en esos términos hay un matiz de diferencia. Nosotros hablamos de cambio en el Código del Trabajo. ¿Pero qué habla el gobierno? El gobierno tiene dos lenguajes, habla de reforma laboral y algunos hablan de mejoramiento. Es que por eso se lo pregunto, porque hay una gran diferencia entre esos dos lenguajes. Claro. Entonces, el tema se va a ver en cuánto más quieren hacer. Ayer terminaron las conversaciones técnicas con el gobierno y avanzamos en bastantes temas en la cual la Comisión tenía mandato, pero hubo una cantidad de temas que la Comisión no tenía mandato y no pudieron ser abordados. Y ahora entonces lo que hay que hacer es conversar políticamente con el gobierno y con los partidos de la nueva mayoría si van a asumir los temas que nosotros hemos planteado. ¿Cuáles fueron esos mandatos? La Comisión Laboral Técnica del Gobierno avanzó con nosotros en plantear que los grupos negociadores en las empresas donde hay sindicatos no deben existir. O sea, se terminan. Solamente puede haber grupo negociador en aquella empresa donde no hay sindicato. Avanzamos también y técnicamente se plantearon a favor de eliminar el reemplazo y el descuelgue durante la huelga, que son temas que molestan mucho cuando los trabajadores van a la huelga. También estuvieron de acuerdo en que el empleador no puede extender los beneficios que gana el sindicato a trabajadores que no están sindicalizados, como ocurre hoy día. Hay como 7 u 8 temas los cuales sí se abordaron. ¿Y quiénes son los que están de acuerdo en esto? Bueno, es que hay una comisión técnica del Ministerio de Trabajo y una comisión técnica de la CUT, que la encabezo yo, y esa comisión técnica con la que arriba... La presidenta está en su gira en Europa con todos los empresarios allá, que ustedes han criticado bastante el rol que han tenido los empresarios. Por eso se lo pregunto, cuando regresa a Chile, que regresaba, bueno, ayer
¿Va a seguir la misma línea? Por lo menos la comisión técnica del ministerio nos dijo que ellos tenían mandato para trabajar en esos temas. Ahora, en los temas que no pudimos llegar a acuerdo porque no tenían mandato, es el tema de la negociación para el sindicato interempresa, que particularmente agrupa a trabajadores de la pequeña y mediana, para eliminar o cambiar o modificar el despido por necesidad de la empresa, con el cual abusan demasiado, el despido por fuerza mayor, que despidan a los trabajadores sin derecho alguno, la sanción a las prácticas antisindicales, que hoy día los empresarios pagan las multas y siguen pagando multas y violan la ley. Hay que buscar una forma distinta de sancionarlo. Entonces, en esos temas no hemos arribado a acuerdo porque ellos no tenían mandato. Entonces, ahora hay que conversar políticamente con el gobierno si están dispuestos a asumir esos temas o solamente van a hacer la reforma que la comisión técnica tenía mandato. ¿Te encuentras que es más fácil conversar con este gobierno o con el anterior? Con el anterior no conversamos. Pero usted en un minuto llegó a tener ciertos acercamientos con él. Yo le fui a presentar una agenda al presidente Piñera y lo dijo que la agenda era importante, que era aceptable los temas que planteamos, pero nunca los llamó a conversar. La ministra Matei no conversó nunca con nosotros. Ella dice el fin de semana pasado de que la había llamado, que usted no le contestaba el teléfono. No le contestaba el teléfono cuando andaba planteando el tema de la flexibilidad laboral, pero nosotros planteamos una agenda y nunca quisieron referirse. Es más, nosotros conversamos con los empresarios, hicimos un acuerdo de voluntades en enero de 2011, y entre los empresarios y la CUT se lo presentamos al ministro de Hacienda y a la ministra Matei, y no le dieron importancia. Y ellos siempre decían, si los empresarios y los trabajadores se ponen de acuerdo, nosotros vamos a asumirlo y vamos a legislar. Pero ellos no le dieron importancia. ¿Por qué en un minuto la misma ministra del Trabajo en su minuto de Matei señalaba que habían acercamientos con ustedes? Por lo menos mientras yo fui presidente de la CUT, nunca hubo... Yo conversé 2 veces con la ministra Matei y una vez con el presidente Piñera. Con el que tuve más relación fue con el ministro de Hacienda, por el tema de la discusión del salario mínimo y la negociación del sector público. Pero los temas laborales... Pero entremos en tierra derecha también respecto al salario mínimo. Mucho se le cuestionó a la CUT con la decisión que se adoptó, porque se pedía en el gobierno de Sebastián Piñera 250.000 pesos y finalmente se llegó a estos 200, pedían ahora 230.000 y a este sistema escalonado. ¿Usted cree, sinceramente, que quizás fue un error eso? Ese acuerdo con el gobierno, que se podría haber logrado quizás algo más? Yo creo que el tema del salario mínimo teníamos 2 posibilidades. Una, no firmar acuerdo para no pagar los costos, porque siempre se paga costos, o firmar un acuerdo para decir que el salario mínimo llegaba a 250 en enero del 2016, en 18 meses. Yo preferí hacer una negociación a 18 meses y asegurarme que el salario mínimo llegaba a 250 en 2016. ¿Pero el mal menor en ese sentido, quizás? Porque si no, tendríamos que haber dejado que el gobierno mandara su proyecto al Parlamento y era una lotería. Pero eso es lo que ocurría anteriormente. Pero, así se hacía. Así se hizo anteriormente, se manda al Parlamento, se discutía. Claro, pero nunca subió lo que subió ahora, porque este año subió 16.000 pesos, el próximo año sube 15.000 más y 9.000 pesos más en 6 meses, en 18 meses. O el sueldo mínimo fue como una moneda de cambio, como para que ustedes pudiesen discutir quizás otros tipos de temas. Yo no lo vi así, no se puede andar haciendo eso con el salario mínimo. Yo lo vi como una posibilidad de que avanzáramos en el salario mínimo. Pero fíjese, en 24 meses, en 2 años, vamos a tener 4 reajustes del salario mínimo. Porque si bien llega a 2.50 en enero del 2016, en junio de nuevo estamos discutiendo el salario mínimo. O sea, no van a ser 2.50 en 24 meses. Entonces, yo no veo que sea una mala negociación. Lo que ocurrió ahí es que no se le informó a la gente. No hubo reuniones con los consejos de las provincias, no hubo reuniones con las confederaciones, entonces la gente no es que estuviera mala con el resultado, estaba mala por la forma de hacerlo. ¿Fue muy a puerta cerrada esa discusión? Yo pienso que nos faltó comunicar más, discutir más con la gente, a lo mejor la gente habría respaldado la misma postura. Su relación con la alianza, con los partidos de derecha, en algún minuto van a tener que entrar a conversar quizás ciertos temas o ni siquiera los quieren contemplar. Yo cuando fui presidente de la CUT
incluso invité a la UDI a la CUT. Siempre tuve una relación con ella y con los parlamentarios en forma individual en el Parlamento. Renovación Nacional, siempre hemos conversado. Nosotros tenemos el interés la próxima semana de hacer una ronda de conversaciones con todos los partidos para explicarle qué es lo que se quiere hacer en reforma laboral. ¿Incluido UDI y RN? Incluido. Y porque yo siento que hay mucha bulla y nadie sabe lo que se está discutiendo. Nadie sabe. Se llegó a decir que que el gobierno no iba a mandar el proyecto con sindicalización automática y nunca ha estado ese tema puesto. Nunca ha estado. Entonces, nadie puede obligar a los trabajadores a sindicalizarse. Lo que ha estado en el tema es que el empleador no extienda los beneficios que gana el sindicato a trabajadores que no están, porque los trabajadores se quedan afuera esperando que la empresa le dé lo que otros lucharon. Unos pocos se organizan en el sindicato, luchan en la negociación colectiva y la empresa se lo extiende a todos para que no se entren al sindicato. Ese trabajador hoy día, si quiere los derechos, tendrá que entrar al sindicato. Pero ¿cómo se entran a discutir una serie de temas importantes de reforma laboral cuando, por ejemplo, si uno empieza a hacer como el mapa, te representan cerca del 22% de los sindicalizados, hay muchas otras organizaciones, 12.000 y tantas organizaciones en total, y hay muchos otros trabajadores que no están sindicalizados tampoco? Entonces, si uno empieza a observar quiénes están discutiendo este tema, claro, es un grupo relativamente pequeño para la gran cantidad de trabajadores que hay en el país. Entonces, ¿cómo logran representar las distintas miradas en una discusión tan importante como la reforma? Por ejemplo, el Código Laboral o el cambio, como ustedes quieran decir. Mire, en el país hay 1.230.000 trabajadores sindicalizados entre público y privado. La CUT de esa parte tiene 720.000. ¿Ya? La mayoría está sin organizarse en la CUT y hay dos centrales más que son pequeñas. La UNT y la CAT. Claro. Yo entiendo que el gobierno está discutiendo con esas dos centrales también. Nosotros no tenemos el privilegio de eso. Nosotros estamos representando a los 720.000, que es una parte importante de los sindicalizados del país. Y el resto no tiene sindicato. Entonces, ¿cómo discuten con ellos? Entonces, lo que pasa es que en Chile la tasa de sindicalización es muy baja. Es 11.8. ¿Y por qué es baja? Por lo que decía recién, si el sindicato es pequeño en una empresa, la mitad de los trabajadores y más están fuera del sindicato, esos poco organizados luchan para lograr derechos y la empresa se los da a los otros que no se sindicalizaron. Entonces, nunca va a subir la tasa de sindicalización. Ahora, ¿solamente eso o también hay un porcentaje quizás de que se vea muy politizado un poco el tema de los sindicatos? Es que yo creo que aquí hay un problema de fondo. El sindicalismo nacional tiene que tener postura política, no es neutro. No le da lo mismo quien gobierne el país, no le da lo mismo quien tenga en sus manos las decisiones políticas. Nosotros tenemos posición política. Si queremos avanzar con las leyes, tenemos que empujar y estar relacionados con los partidos que tienen algún poco de voluntad para hacerlo. Y si los otros no tienen voluntad para hacerlo, yo no veo por qué los trabajadores tienen que estar en esos partidos, aunque también hay gente de sindicalismo en la derecha. Y esa evidencia desde el punto de vista político, por ejemplo, que ha tenido Bárbara Figueroa durante este último tiempo, más allá de cómo lo ha hecho en su mandato, ¿usted cree que la ha jugado a favor o en contra de la CUT? Yo creo que la CUT tiene que tener siempre en su posición y en su actuar una conducta autónoma. Y ahí tenemos algún detalle. Yo respeto eso, pero no coincido que nosotros tengamos que tener algún tipo de miramiento y no de hacer lo que tenemos que hacer y decir lo que tenemos que decir porque hay un gobierno amigo o de mi partido. ¿Eso le ha faltado quizá un poco de autonomía a la CUT este último tiempo? Yo creo que la CUT de alguna manera hoy día aparece muy cercana al gobierno. A lo mejor no es así, pero aparece así. Y yo creo que les falta hacer mucho más contraparte del gobierno que aparecer tan al lado del gobierno. Y eso los puede jugar mal porque a la gente no le gusta un sindicalismo que represente a los trabajadores ante los gobiernos, ante los partidos y ante todos los poderes del Estado. Y sea contraparte, no parte. Ahora, y siguiendo en esa misma línea, entonces, ¿cómo se sociabiliza una reforma laboral a todo el mundo no sindicalizado, por ejemplo? Bueno, es el rol que tiene que jugar la prensa. Pero la prensa lo más que pone son titulares y conflictos. Y entonces, como todo el mundo sabe que aquí tira una cuestión, un conflicto o tira un titular,
va a salir en la prensa, entonces la gente está muy confundida para abajo. El rol que juega la prensa debe ser informar de verdad los temas que se están discutiendo. Yo he escuchado temas que nada que ver, que la prensa los publica y la gente opina sobre eso, y la verdad que la reforma que se está discutiendo no tiene nada que ver con lo que sale en la prensa. Y es mi problema, porque entonces la gente empieza a tener opinión sobre cosas que no, sobre fantasmas. Los mismos empresarios empiezan a opinar, y yo creo que los empresarios no saben del fondo de lo que se está discutiendo. Y desde el punto de vista interno, ¿los sindicatos bajan la información como corresponden a sus trabajadores o a los no sindicalizados? ¿O no hay forma de poder controlar eso? Los sindicalizados de alguna manera tienen información, no será buena o no será toda, pero el problema general es los no sindicalizados, y esos tienen la posibilidad de informarse por la prensa, y no tengo yo conocimiento que ellos tengan la información en sus manos para poder tener opinión, solamente miran lo que otros están haciendo, y por eso siempre hay que trabajar para sindicalizar más, hay que informar más, hay que capacitar más, pero también tenemos un sindicalismo muy pobre. Si el sindicalismo de hoy día es un sindicalismo con poco poder, reducido en la tasa de sindicalización y sin recursos para desarrollarse. ¿Usted siente que está desapareciendo en ese sentido? El sindicalismo nunca va a desaparecer, pero puede ser muy testimonial en el país. Fíjese lo que está pasando. Hoy día se discute cómo financiar las campañas políticas, los partidos políticos, pero nadie discute cómo ayudan al movimiento sindical social a desarrollarse. Y por último, ¿la CUT ha ayudado en que eso haya ido en desmedro este último tiempo? ¿Cómo? ¿La CUT ha ayudado en que eso haya ido en desmedro por la forma en cómo se ha actuado? Yo creo que sí. Fíjese que hay fondos de escuelas de capacitación, pero las pasan por las universidades. En las universidades, ¿qué es lo que hacen? Enseñarles la ley laboral que nosotros queremos cambiar, pero no se enseña sindicalismo. El sindicalismo son ideas, valores, principios, formas de estrategia. Eso no se enseña. Entonces hay gente que no tiene idea de lo que es sindicalismo, y por tanto no ha habido ni una posibilidad de traspasarlo hacia abajo. Y el Estado chileno abandonó el tema social. Se dedica hoy día la discusión a financiar campañas y el desarrollo partidario, pero no se da cuenta que el mundo social es tanto más importante que el tema político. Arturo Martínez, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Gracias a usted. Que esté muy bien. Bien. Vamos a una pausa y regresamos dentro de poco con más noticias.